Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de octubre de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano, nuestro rincón cinematográfico, cinematográfico y videojueguero también, porque hoy traemos un videojuego. Hoy sí, que hace 2 semanas me lo dejé ahí en el tintero que no me cupo y lo he dejado ya, le dejé marcado además, le puse en mayúsculas, pasar urgentemente para que no se me volviese a quedar colgado de un contraplano a otro, que no es que este programa lo hagamos todos los días, solo 2 veces al mes. Bien, antes de nada una explicación. No tuvimos contrahistoria este viernes y no por falta de ganas, sino por falta de oportunidad. Como bien sabéis, el viernes pasado fue el jueves pasado. Yo grabo la contrahistoria los jueves, evidentemente. El jueves 19 de octubre fue el día que más llovió en Madrid de la historia, al menos desde que se tienen datos registrados. Y eso es aproximadamente un siglo. Cayeron en la ciudad y la contrahistoria, como todas las contras, las hago en el mismo centro de Madrid, a apenas 800 metros de la Puerta del Sol, cayeron 107 litros por metro cuadrado. Eso significó que no paró de llover en todo el día y en algunos ratos con una fuerza inusitada. La cuestión es que tenía pensado para este viernes un programa musical, una contrahistoria musical, tal y como os había amenazado, os había advertido en la contrahistoria de la contracrónica del jueves. Os dije que, pues que tenía una contrahistoria muy especial, musical, de las que más me gustan, concretamente sobre Chopin. Iba a venir María Valverde, que es una pianista, amiga, una chica jovencísima, que ha estudiado en Budapest piano, que me la presentó Alberto Garín hace ya cosa de un par de años, y quedamos en que en cuanto tuviésemos la oportunidad haríamos un programa musical. La cuestión es que hace un par de semanas nos vimos aquí en Madrid, me dijo que iba a estar aquí y que durante suficiente tiempo como para que pudiésemos hacer este programa y que cuando quisiese. Ella tiene un piano portátil, la mujer vino, fue una cosa tremenda, claro, se presentó aquí en el estudio pues a eso de la 1 o las 2 de la tarde, cayendo, no os podéis imaginar la cantidad de agua. Estaba el piano, un piano portátil, pero claro, venía con su bolsa, estuvo escurriéndose durante horas el piano en la cocina. Al final nada, colocó su piano, tratamos de sacar adelante el programa, pero es que era imposible, es que esto es una buhardilla y no goteaba por todos los lados, ¿no? Toco, era imposible, no hubiéramos podido pasar, y más musical, que el audio es más importante que en otras contrahistorias, pero es que nada, ayer cualquier cosa que hubiera querido grabar aquí, lo único que pude hacer fue un directo a última hora de la noche, cuando ya todavía no había dejado de llover, pero ya llovía mucho más suave y aun con todas se oye la lluvia en el directo. Una buhardilla tiene el tejado pegado y en este caso además hay una claraboya con un cristal encima. En resumidas cuentas, que antes de entregar un producto que no tuviese la calidad adecuada, lo comenté con María estaba de acuerdo conmigo en que mejor no lo haríamos y lo dejaríamos para otra semana. La lluvia es siempre un problema, la buhardilla, pero es que es muy raro, por no decir que no recordaba yo haber visto un día como este en la vida, en Madrid. Ni yo ni varias generaciones más de madrileños. Es decir, lloviendo tantas horas seguidas con tanta fuerza. En otras ocasiones, un día lluvioso puede llover un ratito con esa fuerza, 1 hora, 2 horas, y luego o el resto del día continúa lloviendo pero lloviznando o directamente aclara. No fue el caso. Así que yo cuando me pilla lluvia espero y grabo un rato más tarde. Y aquí paz y después gloria. Más de una ocasión de estar grabando, por ejemplo, el contraplano, que hago el primer bloque, se pone a llover, espero a que se pase esa lluvia y el segundo bloque lo grabo media hora o 45 minutos más tarde. Esa es la razón por la cual no hice la contrahistoria, que algunos me habéis escrito preguntándomelo. Lo comuniqué a los que seguís la contra en directo en Twitch. Lo hice el mismo jueves por la noche porque tan pronto como María se fue ya con su piano, la pobre, vino hasta aquí para nada, pues ya me planteé que en cuanto amainase un poco esto de la lluvia ya me podría poner con un directo. Pero bueno, os lo recuerdo aquí en el contraplano. Bien, pues vamos a meternos ya con el tema. Os doy antes el número de WhatsApp al que tenéis que enviar las notas de voz para que lleven las contracríticas de cine, de películas, de series, de documentales o también de videojuegos. El número es el siguiente: 34 690 827909. Esto es a través de WhatsApp, insisto. No me dejéis nada del contestador porque este teléfono está desconectado de la red telefónica. Solo está enganchado a un router wifi, el de mi casa, para que me lleguen ahí. Una vez me llegan las notas de voz, las descargo, las
clasifico y cuando les llega su momento pues las paso, que es lo que voy a hacer ahora. Voy a pasar unas cuantas, todas las que me entren, y por supuesto entra este videojuego que nos lo trae Jesús. Respecto a la duración, tratándose del Contraplano, os lo digo todos los sábados, Contraplano y Contraportada, pues unos 3-4 minutos me parece la duración idónea para comentar una película, un documental, un videojuego o un libro. Bien, dicho esto, pasamos ya al Contraplano. Empezamos con Mónica, que nos trae una película que está bien, muy bonita, con trasfondo literario. Vamos a escuchar a Mónica. Hola Fernando, ¿qué tal? Mira, te voy a hacer una recomendación para el Contraplano de una película que me ha marcado muchísimo y no sé, para mí es muy significativa y muy profunda. Es Bright Star y la dirige Jane Campion, que fue la directora de El piano. También el guión está escrito por ella y me parece magistral en todos los sentidos. Narra la historia real entre el poeta inglés John Keats y su vecina y cómo surge el amor entre ellos, pero no es otra historia de amor cualquiera. Es maravillosa porque te hace ver los sentimientos tan encontrados cuando te enamoras por primera vez de alguien y sobre todo cuando ese alguien es un artista, un poeta. Es muy complicado y al mismo tiempo tremendamente bello, y lo acompaña magistralmente la directora con una fotografía maravillosa, con una música maravillosa, una banda sonora preciosa, donde se puede uno emocionar profundamente con esas sensaciones que va provocando poco a poco el descubrir que estás enamorándote por primera vez, ese también sufrimiento y también lo que pasa alrededor tuyo, ¿no? De los otros personajes que quieras o no, pues influyen en esa relación. A mí el actor me parece maravilloso y ella lo hace magistralmente. Todos los personajes de la película son maravillosos. Y también algo que me llama mucho la atención es la época en la que está. Es una película de época, obviamente. Creo que es en la época victoriana. Y el vestuario es extraño y al mismo tiempo fascinante. Me llama la atención especialmente el vestuario de esta película, quizás también por la relación que hay entre la moda y la protagonista. Te la recomiendo, Fernando, y aunque parezca que es una película para las féminas, yo la he visto con hombres y les ha encantado. Espero que te guste y que a los espectadores también, a los escuchantes, también se animen a verla y bueno, ya me darás tu opinión. Muchas gracias, Fernando. Un saludo. Muchas gracias a ti, Mónica. Me temo que tu teléfono se ha puesto a vibrar como un loco en la parte final de tu nota de voz. Quizá porque te estaba entrando una llamada, no lo sé. Bien, si eso sucede, que puede pasar, que no ha estado alguna vez escribiendo un mensaje de WhatsApp o grabando una nota de voz y de pronto le ha entrado una llamada o le ha entrado notificaciones, ¿no? Bien, esas notificaciones, sobre todo si son de vibración, se pasan automáticamente al audio. Si os sucede algo así, casi es mejor que cogáis la llamada, la respondáis o la colguéis y luego ya terminéis de grabar el mensaje, porque de lo contrario, no es que sea molesto tampoco la vibración, pero de lo contrario se pierde la concentración. Cuando uno se pone a hablar, tiene que entrar en cierta medida en trance. Yo, de hecho, cuando hago la contracrónica todos los días, durante esta media hora o 40 minutos, estoy en trance. El resto del mundo desaparece completamente para mí. Solo estoy yo, mi micrófono y las notas que he tomado para realizar cada uno de los programas. Bien, vamos ya con la película esta que nos trae Mónica. Se titula
titula Bright Star, que es, bueno, pues traducido simple es Estrella Brillante. Es una película biográfica, de tipo biográfico, es británica, es del año 2009 exactamente, lo tengo delante la ficha, y está basada en la vida y en la obra del poeta romántico inglés John Keats y su relación con Fanny Brawne, que fue la única mujer con la que tuvo relación, porque este hombre murió jovencísimo. Bien, para quienes no sepáis quién fue John Keats, este tipo fue un poeta inglés del primer romanticismo, es decir, de principios del siglo XIX, de la misma generación de Byron o de Shelley. Keats era un joven de buena familia, como todos estos poetas, ¿no? Que iba para médico, pero dejó los estudios para dedicarse a la poesía. Era un tipo realmente bueno y encajó perfectamente con el sentir de la época. Así que pronto cobró fama allí en Inglaterra y sus poemas empezaron a leerse, ¿no? Se hicieron muy célebres en Inglaterra, bueno, y entiendo, en otros lugares de habla inglesa, y se le veía a Keats como el poeta del siglo, ¿no? Como el poeta del futuro. Tenía un futuro muy prometedor. Pero una inoportuna tuberculosis se lo llevó al otro barrio cuando tenía solo 25 años. Precisamente para mejorar de la tuberculosis, decidió trasladarse al sur de Europa, concretamente a Italia, a Roma. En aquella época esto lo hacían mucho en el siglo XIX, bueno, y hasta el siglo XX, hasta que se encontró un remedio para esto de la tuberculosis. Todos los que podían permitírselo, que vivían en Inglaterra, en Alemania, en Dinamarca, en Holanda, en los países del norte, que son fríos y húmedos, es decir, el peor ambiente para la tuberculosis o el mejor para el bacilo de Koch, es decir, el peor ambiente para el que la padece, pero no para lo que causa la enfermedad, pues los médicos solían decirles que un clima más cálido les vendría bien y por lo tanto pues tendrían que trasladarse hacia el sur. La verdad es que para luchar contra la tuberculosis era el único modo que tenían de hacerlo los médicos en aquel entonces. Mandaban a lugares que fuesen lo más secos y lo más cálidos posibles. Así que este se fue para Roma. Bueno, como Chopin, hablando ahora que hablaba de María Valverde y del programa que pensábamos hacer ayer, esta historia, claro, teníamos pensado contarosla. Chopin, que también tenía tuberculosis, se trasladó a Mallorca, creo que fue en el invierno de 1838, vamos, unos años más tarde de que Keats se fuese, menos de 20 años más tarde que Keats se fuese a Roma. Aunque allí lo que se encontró Chopin, bueno, Chopin no solo, también fue con George Sand, con Aurore Dupin, y lo que se encontró fue un invierno mallorquín especialmente húmedo y frío. Tan húmedo y tan frío, pasaron tantas penalidades esta pareja que George Sand le dedicó un libro que se publicó unos años más tarde que se titula Un invierno en Mallorca. Pero bueno, el hecho es que Keats no se recuperó en Roma y murió allí mismo. Está enterrado, de hecho, en la ciudad de Roma. Que muriese tan joven y siendo tan prometedor, constituyó una tragedia para los ingleses aficionados a la poesía, que eran muchos y que siguen siendo muchísimos. Pensaban en aquel entonces que como él no habría otro. Es decir, que habían roto el molde después de la muerte de Keats. El hecho es que vendrían muchos más poetas, obviamente, hasta el momento presente, claro, pero muchos de ellos continuaron su estilo. La impronta que Keats dejó en la poesía en inglés ha sido determinante. Tiene una deuda tremenda con él. Es un autor que sigue siendo muy leído y muy comentado en los países anglófonos, y no solo, ¿eh? He estado echando un vistazo cuántos hay publicado de Keats en español y un montón. Alianza tiene su antología, por ejemplo, y que se van haciendo reediciones continuamente. Ha sido traducida su poesía a muchísimos idiomas. A mí personalmente Keats me parece un poco ñoño y sensiblero, si os digo la verdad. Pero bueno, para gustos los colores. Vamos a hacer una prueba. He tomado 2 textos. Uno de Keats. Tiene Keats un poemilla sobre la muerte, un tema recurrente y más tratándose de él, que contrajo la tuberculosis siendo jovencísimo, ¿no? Y que veía ya la muerte muy de cerca. Bien, este poema sobre la muerte de Keats dice lo siguiente. ¿Puede la muerte estar dormida si la vida es solo un sueño y las escenas de dicha pasan como un fantasma? Los efímeros placeres a visiones se asemejan, y aún creemos que el dolor más grande es morir. Cuán extraño es que el hombre deba errar sobre la tierra y llevar una vida de tristeza, pero que no abandone su escabroso sendero, ni se atreva a contemplar solo su destino funesto, que no es sino despertar. Bien, esto es una cosa muy breve, como podéis ver. Bien, veamos cómo un tema similar lo trata Calderón de la Barca en La vida es sueño. Es conocidísimo este monólogo, el de Segismundo, al final del primer acto, reflexiona sobre lo mismo que Keats, pero claro, de una manera mucho más magistral y menos cursi. Dice lo siguiente. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando,
y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte desdicha fuerte, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. En fin, yo creo que esto es un 10-0 a favor de Calderón de la Barca frente a Kids. Pero claro, también en el descargo de Kids, pues hay que decir que Calderón de la Barca vivió más de 80 años y terminó metiéndose a cura. Vivir siempre aporta más perspectiva sobre las cosas, y la cantidad de recursos que tiene la lengua castellana me da a mí que es superior, por no hablar de que es muchísimo más eufónica que la lengua inglesa. Pero bueno, yendo a la película que nos trae Mónica, es un biopic de los últimos años de Kids. Comienza cuando conoce a Fanny Brown, una modista londinense de la que se enamora perdidamente, y ella se enamora de él. Es una historia realmente adolescente, porque Fanny Brown y John Kids es que eran, pues, como decimos, críos de 18, de 19 años, ¿no? Y se enamoran pues como se enamora uno a esa edad, ¿no? Pero bueno, Kids está ya enfermo de tuberculosis, y eso siembra dudas sobre la relación. En 1820, en aquella época, bueno, en 1840, volviendo con Chopin. Es que tengo a Chopin ahora fresquito, porque tenía preparado una contrahistoria sobre él, que a ver si la podemos hacer la semana que viene. A Chopin también le rechazó una de sus novias, la primera, le rechazó porque tenía tuberculosis, bueno, y porque no era aristócrata, pero la tuberculosis contó mucho. En aquel entonces una tuberculosis era lo más parecido a decir te vas a morir. No sabían cuándo iba a llegar, pero de un modo u otro se los llevaba por delante la tuberculosis. A veces eran los 25 años, otras veces a los 30, otras veces a los 39, como le pasó a Chopin. El hecho es que Brown y Kids se sobrepusieron al hecho de que él tenía esa enfermedad completamente incurable, se sobrepusieron a eso y se casaron. Al año siguiente, Kids murió en Roma y Brown quedó como viuda eterna del personaje y de su obra. Bien, la película esta, Bright Star, es una película muy bonita. Os lo digo ya, está hecha con mucho gusto, como solo hacen películas los británicos, que hacen películas bonitas cuando se proponen, sobre todo. Estas películas de época las saben poner muy bien, es bien sabido el gusto de los británicos por la historia, y capta muy bien el ambiente melancólico de esa generación de artistas románticos de la primera mitad del siglo XIX. Estos artistas sensibles, pálidos, que alardeaban de sensibilidad y fatalismo. Para muchos era una simple pose, era lo que estaba de moda, ¿no? Y otros es que estaban atormentados, de verdad. Vamos, que vivían en la amargura. Por Dios sabe qué razones, porque la mayor parte de ellos eran niños ricos, o como mínimo niños de clase media, ¿no? Bueno, un poco lo mismo que pasa ahora con los intensitos de la política, estos intensos que nos castigan en las redes sociales y demás, estos que se creen que el mundo se va a acabar mañana porque somos muy malos y estamos condenados, y ellos son los únicos que están teniendo el detalle, entre mil amarguras, de recordárnoslo. En fin, la tenéis disponible, esta película Bright Star, en Amazon Prime Video, y solo en Amazon Prime Video. La acabo de ver en Just Eat. Just Watch. Just Eat es la cosa esa de pedir comida para casa. Just Watch, aquí lo tengo. Bright Star 2009, solo se puede ver ahí, nada más. Eso sí, sin coste extra. Está incluido en la suscripción normal de Prime, vamos. Con que tengáis contratado el Prime, basta. Vamos ahora con Marian, que es de Bilbao. Bueno, la conocéis bien porque es la mejor crítica de cine que tiene El Contraplano, sin ninguna duda. Bien, pues Marian nos trae en este Contraplano una película de animación española sobre Buñuel. Buenos días, Fernando y Contraescuchas. En el periódico El Confidencial de hace unos días leí un artículo sobre el viaje que el rey Alfonso XIII realizó hace 100 años a la comarca extremeña de las Urdes, y me hizo recordar el documental que Luis Buñuel hizo sobre este recóndito lugar de España. El propio artículo me llevó a la película Buñuel en el laberinto de las tortugas, que no había visto. Para ponernos en contexto,
El hispanista francés Maurice Legendre, Miguel de Unamuno, don Gregorio Marañón y el periodista Severino Aznar, entre otros, advirtieron en la época de la situación en la que estaba la comarca. El bocio, el paludismo, el tifus, la viruela, la falta de médicos y de medicinas, mínima higiene, falta de maestros, la tala indiscriminada de bosques, los incendios, la falta de caminos y carreteras que unieran los pueblecitos, la altísima tasa de mortalidad, la altísima tasa de incesto. El 15% de sus habitantes tenían un retraso psíquico o psicomotriz, les llamaban cretinos, hicieron de las Surdes el lugar más desolado, abandonado y olvidado de España. En otras regiones de la península, interior de Cantabria y Asturias, en algunas zonas de Aragón y de Castilla, también vivían con una economía de subsistencia, bueno, en realidad en media España, pero no con el grado de enfermedad de las Urdes. Entonces el gobierno creó entre 1922 y 1931 el Real Patronato de las Urdes, una institución con carácter de beneficencia para remediar las carencias. Pero pocas cosas se hizo, un trozo de carretera que alivió algo el aislamiento, algún maestro, poco más. En el año 1922, la monarquía de Alfonso XIII estaba llena de problemas, hacía aguas por todas partes. Al año siguiente, en 1923, comenzaría la dictadura de Primo de Rivera. ¿Pero por qué fue a las Urdes y no a otra zona de España? Desde luego, labor propagandística hubo porque se grabó un pequeño reportaje. Pero bueno, esto se lo dejo a Fernando, que es el experto. Posteriormente, en 1932, Luis Buñuel va a las Urdes a rodar la película en forma de documental que tituló Las Urdes, tierra sin pan. Bien, el film del que voy a hablar, Buñuel en el laberinto de las tortugas, se centra en el proceso de grabación y producción de ese documental, Las Urdes, tierra sin pan. Hay que verlo también, está en YouTube con narración del gran Paco Raval, imprescindible. Es una película de animación en 2 dimensiones basada en el cómic escrito por Fermín Solís y estrenada el 26 de abril de 2019. Como pequeño resumen diré que empieza en París en 1930, cuando Buñuel estrena La Edad de Oro. Fue tal el escándalo que se le cierran todas las puertas, pero cosas del azar, en el cine estaba Maurice Legendre, el hispanista que al comienzo he dicho había estado en las Urdes. Le da su tesis doctoral para que haga una película sobre ella y así dé a conocer la situación de la comarca. Después de darle muchas vueltas, decide hacerla, pero no encuentra financiación. Entonces vuelve a Huesca a ver a su amigo, el escultor anarquista Ramón Acín. Este, que no tenía un céntimo, promete ayudarle si le toca la lotería. Y va y le toca al gordo. Bueno, o de ahí se cree que se sacó el dinero para hacer la película. Así es como Ramón Acín, productor, Buñuel, director, y los técnicos franceses Pierre Unique y Elie Lotard se van a Extremadura a rodar la situación de la comarca de las Urdes. En la película aparecen los celos entre Dalí y Buñuel, también la mala relación que en su infancia tuvo con su padre. Decía que era ateo, pero en sus sueños da la sensación de que tampoco lo era. Para que en la película se vieran algunas escenas recurrió a ciertas artimañas no muy éticas, ni siquiera para la época, vamos, los claroscuros de su vida. También se ve en la película la profunda amistad con Ramón Acín, fusilado con su mujer en el 36 al inicio de la Guerra Civil. Para mí lo mejor es la mezcla de las imágenes del cómic con las escenas reales de la película rodada por Buñuel. Los dibujos y el color te trasladan a la época. El título del cómic se debe a que cuando se llega a los pueblecitos, los tejados de pizarra de las casas parecen el caparazón de una tortuga. La adaptación es de Salvador Simó y Jorge Usón le da voz a Luis Buñuel y Fernando Ramos a Ramón Acín. En fin, creo que merece la pena verla, es entretenida. Está en la página de Radio Televisión Española y dura unos 80 minutos. Nada más. Gracias, Fernando, por tu trabajo y un saludo a todos. Pues sí que es entretenida esta película. Se titula Buñuel en el laberinto de las tortugas. Lo de las tortugas es las casas de las Urdes. Esa es la razón. No es que haya tortugas en las Urdes, que no lo sé. A lo mejor algún niño tiene una tortuga en un terrario, pero no es esa, no es la razón, sino que las casas es una arquitectura muy particular, la de las Urdes, que de lejos puede parecer con unas callejuelas muy estrechas en los pueblos, unos tejados que es una arquitectura local, que no se parece a la de otras zonas ni de la provincia de Salamanca ni de la provincia de Cáceres, de que las Urdes tengan estas características tan propias. Bien, se trata de una película española de animación de hace unos años, de 2018 exactamente. Nos ha hecho una introducción perfecta y nos la ha presentado magníficamente, como siempre hace Marian. La dirige Salvador Simó y está basada en un cómic
que se titula igual, que se titula pues eso, Buñuel en el laberinto de las tortugas, que es de un autor llamado Fermín Solís. La película, como bien nos ha contado Marian, cuenta la historia del rodaje del documental Las Urdes Tierra sin pan, que dirigió Luis Buñuel en el año 1933. Bien, la película, ya digo, es una película de animación, de dibujos animados, vamos, pero para adultos, evidentemente. Si se la ponéis a los niños, no sé yo si les terminaría de gustar. La película comienza en París, en 1930, que ya estaba viviendo allí Buñuel. A Buñuel le pone la voz José Coronado. Pues nada, Buñuel es un jovencísimo director de cine español que ha visto como la primera de sus películas, La Edad de Oro, vamos, pues ha sido un éxito y a la vez ha resultado escandalosa. Bueno, ha ocasionado que le expulsen de la propia España o que le inviten a irse. Así que su amigo, que es un escultor llamado Ramón Acín, compra un billete de lotería, un boleto de lotería, prometiéndole que si gana esa lotería, que si le toca en una palabra, le va a financiar un documental. Un documental que Buñuel quiere desde hace tiempo rodar sobre las Urdes, que es una comarca muy pobre en el norte de la provincia de Cáceres. Bueno, el boleto de lotería resulta premiado y Acín, en lugar de esconderse y decir, no, bueno, era una broma, no, le dice a Buñuel que sí, que dispuesto, que va a tomar ese dinero que acaba de darle la lotería y le va a financiar, le va a pagar el documental. Así que arman un equipo de rodaje, viajan hasta las Urdes con este equipo, pasan allí un par de meses en las Urdes. Es un equipo, no, evidentemente no como hoy cuando vas a rodar un documental, que va mucha más gente, pero bueno, está su mujer, está Gala, se lleva un fotógrafo, a Eli Lothar. Y claro, se meten en un lugar que está todavía, en el año 1933, pues se meten en un lugar que está todavía en el siglo XVIII prácticamente. Es un lugar remoto, aisladísimo, tiene una forma de vida muy diferente a lo que muchos del equipo de rodaje conocen, que vienen directamente de París, que en aquel entonces pues era una de las ciudades más cosmopolitas y modernas del mundo, ¿no? Y empieza el propio Buñuel a encontrarse él simplemente había imaginado las Urdes, pero no las había visto. Claro, cuando se encuentra eso, empieza a cuestionarse muchas cosas. De hecho, la película va más lejos y ahonda en la relación entre Acín y Buñuel. Mucho. A esto le dedica bastante y está muy bien. Luego el choque cultural que se produce durante el rodaje entre los peliculeros, los que han ido a hacer allí la película, que provienen, ya digo, todos de París o incluso los que son españoles. Es gente que viene de grandes ciudades, ¿no? El propio Buñuel no precisamente, pero Buñuel desde que salió de su pueblo, pues lo había pasado en grandes ciudades y les llama la atención eso. No solo trabaja el tema de lo atrasado que estaba las Urdes, estamos hablando de la película de animación, sino que se mete en la psique el propio Buñuel. Sus traumas, ¿no? Y los empieza a recrear con pesadillas, alucinaciones, etc. Bueno, que es una película que está muy bien, sinceramente. Es muy francamente ingeniosa, tiene un montón de humor, permite además acercarse a un director de cine que, aunque figura entre los más importantes de la historia, si tuviéramos que escoger del cine universal, estoy hablando, una lista de los 100 principales directores, o 50 incluso, principales directores de la historia, habría que incluir a Luis Buñuel, y por supuesto está en el top 10 de los directores españoles, seguramente el número 1 entre los directores españoles de cine. Hoy, curiosamente, es desconocido para la mayor parte de la población, salvo para los aficionados al cine o la gente muy culta y que le interesen estos temas. Pero que si salimos a la calle y preguntamos al primer chico o chica de 25 años que nos encontremos quién es Luis Buñuel, lo más probable es que, si no es un aficionado, no sepa de quién le estamos hablando. Luego, respecto a lo que comenta Marian del viaje a las Urdes, que hizo Alfonso XIII, es un viaje que hizo en el año 1922, es decir, unos años antes de que Buñuel se metiese con este proyecto. 1922, es decir, hace poco más de 100 años. Las Urdes es una comarca que hay al norte de la provincia de Cáceres, como os contaba antes. Está justo al sur de la Sierra de Francia, bueno, y un trozo también de la Sierra de Gata. En la ladera norte de la Sierra de Francia está la provincia de Salamanca, y a la ladera sur está la provincia de Cáceres. La parte sur de esta sierra es más montañosa que la parte norte y más accidentada. Forma profundos valles y en esos valles es donde se encuentran las Urdes. Desde que se tiene noticia, esta comarca ha sido remota. Ya está aislada. No penséis que esto es una conjura para que todos fuesen pobres, en absoluto. Y por lo tanto, pues ha sido muy pobre, naturalmente. Pero
resto del país no cayó en el aislamiento y la pobreza de las urdes hasta finales del siglo XIX. Hasta ese momento se consideraba por los registros escritos que hay, pues eso, 16, 17, que era efectivamente una comarca muy rústica. Pero es que España estaba lleno de comarcas de ese estilo. Bueno, pues fue a finales del 19 cuando en la Sociedad Geográfica de Madrid se publica un informe de un viajero que va allí, en la época dorada de los viajeros, que recorrían África, la India, pues los lugares más remotos del mundo. Bueno, pues un viajero se presenta allí, recorre aquello, vuelve a Madrid y en la Sociedad Geográfica presenta un informe en el que hablan, teniendo en cuenta que es que las Urdes está relativamente cerca de Madrid, claro, habla de la pobreza y del atraso de las gentes que vivían allí. A raíz de ese informe, que se publica a finales del siglo XIX, empezaron a realizarse viajes por parte de intelectuales, de etnólogos, que iban desde Madrid a Plasencia en ferrocarril y allí tomaban un carro, o iban a pie, o iban andando o a caballo hasta las Urdes. Se puso, de hecho, de moda, los primeros años del siglo XX, en las tertulias de intelectuales, en los periódicos, etc., se puso de moda hablar de las Urdes como el lugar más atrasado de España. No necesariamente lo era, pero sí era el que más fama tenía de estar atrasado. España es un país muy montañoso, cualquiera lo conoce, cualquiera que sea de aquí lo sabe, ¿no? Está lleno de valles escondidos, de comarcas aisladas, en las que el comercio es difícil y en las que, precisamente por ese aislamiento secular, siempre ha habido mucha consanguinidad. Es decir, que los primos se terminan casando entre ellos, en una palabra. Bien, a raíz de aquellos viajes, las Urdes pasó al imaginario colectivo como una especie de lugar cercano pero a la vez lejano. Y eso llevó, por informes que iba leyendo, pues porque ciertos cortesanos se lo comentaron al rey, pero aunque no estaría de más, que se dejase para caer por allí. A fin de cuentas, no cae tan lejos de Madrid. Es decir, ya digo, es ir hasta Plasencia y desde allí pues ya se podía continuar por, caminos de cabras, pero que no se tardaba mucho. No era como ir a Ceilán, vamos. Así que el rey decidió visitarles personalmente, en un viaje que concitó muchísima atención. Porque, en fin, nada menos que el monarca dejaba la corte y no para ir a Sevilla o Barcelona, sino para ir al que era el lugar más pobre del país. En 1922 el cine ya estaba extendido, la fotografía por supuesto también, por lo que este viaje de real quedó inmortalizado en infinidad de fotografías y en una película de propaganda, que luego pues se pasó por los cines. Alfonso XIII pues, se conmovió de lo que vio allí, prometió ayudar a las Urdes con planes asistenciales, etc., que al final se sustanciaron en casi nada. Luego más tarde llegó la República y fue entonces cuando Luis Buñuel, que estaba ya, pues como cualquier intelectual español de la época, estaba ya interesado en el tema, decidió hacer este documental. Y en aquel momento Buñuel ya vivía en París, como os decía antes, y su vida era completamente francesa. De hecho, concibió este documental para estrenarlo en Francia. Lo grabó sin sonido y luego posteriormente le metió ya en París una pista de audio en francés. Luego el documental, esa pista de audio, se tradujo al castellano y se pasó en España. Dura media hora. Lo tenéis disponible en YouTube, por si os interesa verlo. Y a mi juicio, y lo de las Urdes Tierra sin Pan, pues la primera vez que lo vi debía tener yo, no lo sé, 21 años o 20. Lo he visto varias veces. A mi juicio me parece, ojo, es una joya, ¿eh? Es una pieza única de documentación. Me parece una... Pues si os soy sincero, una de estas que puedes verte muchas veces porque no te vas a cansar, está muy bien hecho. Es casi un documentalismo casi contemporáneo, con unos medios evidentemente los propios del año 33, ¿no? Pero que es un documental que hasta te puede parecer actual, evidentemente está en blanco y negro, ¿no? Y notas, está puesto por encima en la... Os voy a poner el enlace de la versión que está narrada por Paco Raval, que lo hace muy bien. Bueno, el documental, ya digo, es estupendo, pero a mí me parece que era un poco, no sé cómo decirlo, un poco exagerado, casi sensacionalista. Te choca de cualquier manera ver el nivel de vida de las gentes de aquella comarca hace menos de 100 años, pero ojo, que no era muy distinto al de otras zonas de España, que estaban aisladas por la geografía, pero que no habían tenido esa campaña de imagen en la corte. En las Urdes se daba la circunstancia, además, de que la tierra es muy pobre. Llueve mucho, es un lugar muy verde, pero cualquiera que vaya a las Urdes lo puede ver, hay unos bosques magníficos y está todo verde. Bueno, esos bosques en su mayoría son de repoblación de la época de Franco. En tiempos de cuando fue hace 100 años lo que había era pastizales. Pero no hay mucho espacio para cultivar.
Tenían que cultivar los urdanos en terrazas que todavía se conservan en lenguas de tierra muy pequeñas, ¿no? El documental de Buñuel se titula Tierra sin pan porque los urdanos apenas comían pan, ya que no tenían dónde cultivar el trigo y era muy caro traerlo desde el sur de la provincia. Hoy las urdes evidentemente no se parecen en nada a aquellas que vio Alfonso XIII y el doctor Marañón. Es una comarca muy bonita y también muy turística. De hecho, ha quedado como comarca de turismo interior. Está dentro de lo que se conoce como España vacía y por lo tanto no encontraréis mucha gente. Los pueblos son pequeñitos, muy bonitos todos. De hecho, es un lugar idóneo si te quieres olvidar del mundanal ruido. Bien, la película que nos ha traído Marian, que está muy bien, os la dejo en la descripción. Como bien nos ha dicho, la tenéis disponible completa en la página de Radio Televisión Española y dura hora y media. Así que os voy a dejar los dos enlaces. Mira, perfecto. Os vais a verla, pues podéis ver la película que nos recomienda Gratis et Amore y además la película a la que hace referencia, que es este documental de Las Urdes Tierra sin pan, también Gratis et Amore. Os dejo los dos enlaces en la descripción del programa. Os podéis hacer, pues os vais a necesitar 2 horas, pero os hacéis una integral sobre Las Urdes. Bien, lo siguiente ya es que pues vayáis para allá. A Plasencia se puede seguir llegando en ferrocarril, ¿eh? El resto no hace falta que lo hagáis en carro. Podéis alquilar un coche en la estación de Plasencia o directamente ir en bicicleta, que por cierto estuve yo en bicicleta en Plasencia hace no muchos años, 4 o 5 años. Bien, vamos ahora con Jesús, que nos trae un videojuego que yo desconocía por completo. Buenas tardes, Fernando. Te quiero enviar este audio para la sección del contraplano. Te propongo en concreto un videojuego de fabricación nacional llamado Blasphemous. Un videojuego que está claramente basado en la tradición española y más concretamente en la andaluza y tiene reminiscencias sobre la religión católica y concretamente sobre lo que es el Vía Crucis y la Semana Santa, ¿no? Te pongo un poco en contexto de cuál es la situación que propone el juego. Nos habla de una ciudad de corte medieval llamada Custodia, donde obra una especie de deidad llamada el Milagro. Y hay una devoción y también un miedo hacia este y hacia una figura llamada el Retorcido, que era una persona que quería sufrir y sin más, pues le empezaron a salir raíces de sus piernas y sus manos y su cuerpo se retorció hasta morir en una gran agonía, que terminó él diciendo mi gran culpa. Entonces el juego se sitúa muchos años después con esta devoción hacia el milagro consolidada, con una iglesia claramente basada en la religión católica, dirigida por un sacerdote, una especie de obispo llamado Escribar, y el protagonista, que es anónimo, se le conoce simplemente como el penitente, es el único que ha sobrevivido de la Hermandad del Lamento Mudo. Al principio del juego, el penitente se encuentra dentro de lo que queda de esa hermandad, rodeado de los cadáveres de sus compañeros. El penitente pues utiliza un capirote con una corona de espinas y está armado con una espada, ¿no? Entonces, realmente lo que busca el penitente es pues encontrar una expiación pues a sus pecados y a sus culpas. De hecho, el penitente en ningún momento habla porque tiene que cumplir con esa penitencia de directamente no hablar, ¿no? Y bueno, a lo largo de todo el juego, pues se ven claramente, como no puede ser de otra manera, una influencia muy importante sobre la cultura andaluza y lo hacen de una forma muy, muy épica, maravillosa, ¿no? Hay influencias artísticas hacia pintores como, por ejemplo, Velázquez, Goya. Hay enemigos que están claramente basados en obras artísticas de la época. Y luego, por ejemplo, está la situación, el contexto relacionado con la Madre de Madres, que es la institución que dirige pues Escribar. Y además está todas las órdenes o todas las congregaciones que se sitúan en torno a la devoción al milagro, ¿no? Hay personajes que tienen una complejidad pues espectacular, ¿no?
Hay, por ejemplo, una, una villana, bueno, más una villana, es una, digamos, es una de de las últimas combatientes a las cuales tiene que enfrentarse el penitente, llamada Crisanta, y ella tiene la penitencia de que no, de que tiene los ojos vendados, no puede ver, ¿no? Y bueno, pues en principio el juego propone muchísimas interacciones y tiene, además de eso, una, un final que, bueno, ha sido revisado tanto en su versión original como en sus contenidos descargables posteriores, que prácticamente es redondo. Un juego bastante recomendable, muy difícil y un tema que realmente atrapa y encanta mucho. Y sobre todo, pues, de fabricación nacional. Bueno, pues nada, muchas gracias, Fernando. Gracias por tu programa, por tus contras y un abrazo. Pues nada, Jesús, como decía antes, no sabía ni que existía este videojuego. He ido a buscar información sobre él. Se llama Blasphemous, pero Blasphemous como en inglés, vamos, con PH, no lo busquéis con F. Blasphemous, exactamente, es decir, blasfemo. Y efectivamente está desarrollado por una empresa española llamada The Game Kitchen, que veo aquí que tiene su sede en Sevilla y después un estudio secundario en Tenerife. Tienen, por lo que veo, 4 juegos en catálogo. Está este, Blasphemous, luego Blasphemous 2, otro que se llama The Last Door y All on Board. Es decir, que se dirigen, está todo en inglés, hasta su propia página, hasta Game Kitchen. Se dirigen 100% al mercado internacional. Bien, este de Blasphemous que nos trae Jesús está disponible tanto para Windows como para, aquí lo veo, para Nintendo Switch, para PlayStation 4 y para Xbox One. Bien, más no puedo comentar porque no tengo ni idea. Además de este videojuego, quiero decir, Jesús nos ha hecho una presentación magnífica. Está disponible para prácticamente todas las plataformas, creo que menos el Spectrum. En el resto podéis jugar y os dejo también el enlace por si os interesa. Bien, queridos, pues aquí termina el contraplano de este sábado. Espero que haya sido de vuestro agrado y os vuelvo a pedir perdón por ayer no haber hecho la contrahistoria, pero pensad que de haberla hecho hubiera sido todo un insulto a Chopin. Imaginaos con ese ruido de lluvia sonando el piano, en fin. Ya sé que hay un preludio de Chopin que es Gotas de lluvia, pero era demasiado hasta para ese preludio lo que estaba cayendo. Bien, pues con esto me despido de todos vosotros hasta mañana, que tenemos contrarréplica. Y os espero. Hasta mañana.